Entonces el tema de hoy día es don de Dios. ¿Qué quiere decir don de Dios? La palabra don quiere decir que es un regalo de Dios, es una dádiva o es un presente. Don de Dios. A nosotros aquí en la tierra nos dicen don fulano y nos dicen nuestro nombre. Pero ese nombre que nos digan cuando nos dicen don no nos permite hacer cosas sobrenaturales, sino solamente para identificarnos en un lugar donde vivimos, el don, señor, fulano o la señora. Pero cuando Dios habla de don de Dios, es lo que Dios dice de ti. Va por encima del nombre que tú llevas, va por encima del nombre que te pusieron tus padres o alguien que te dio poniendo ese nombre. El don de Dios es algo muy grande comparado con lo que nosotros podemos creer o decir aquí en la tierra. Entonces hoy día vamos a estar estudiando qué es don de Dios y qué es lo que eso significa y qué puede hacer el don de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero decirle, antes de comenzar a ver en la palabra de Dios, que el don de Dios, como es regalo de Dios, al Dios crear la tierra, las plantas, las aves, los animales, los peces y creó al hombre, Dios le dejó dones a los hombres. Pero nosotros hemos sido engañados por nuestra manera de pensar y creemos que cuando alguien sobresale en algo es de él. Por ejemplo, un futbolista famoso, cualquiera que éste sea, él va a creer que ese don es una habilidad de él, que es una genética humana. En fin, pensamos muchas cosas y nosotros no conocemos que eso es de Dios. Y hoy día vamos a conocer a través de la palabra qué es el don de Dios. Y que nosotros a veces andamos a cargarlo, pero nunca lo hemos usado. Es como que le demos un billete de $50 a Natanael. ¿Qué va a hacer Natanael con los $50? El primero los va a llevar a la boca, los va a mascar y después los bota. Porque es un niño y no sabe para qué sirve eso. Bueno, al otro, al papá, no le den. Entonces, así mismo somos nosotros. Dios nos ha dado cosas que no las sabemos usar. ¿Y por qué no sabemos usar? Porque no sabemos el valor que eso tiene. Somos como un niño y muchos estamos en la iglesia caminando con Dios, pero no sabemos utilizar el don que Dios nos ha dado. Entonces hoy día vamos a ver, según la palabra de Dios, qué es realmente lo que nos quiere decir cuando Dios nos habla de don o dones dados a los hombres. ¿Cuántos quieren saber? Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, en la Reina Valera, por favor. Vea lo que dice Papá Dios. Todo lo hizo hermoso. Dios todo lo ha hecho hermoso. Usted y yo nos hemos encargado de destruirlo por no saber. Y estamos al final de la vida en este planeta y todavía no lo sabemos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué ha puesto Dios? ¿Para cuántos ha puesto eternidad? Para toda la humanidad. ¿Sabía eso usted? Vea, es que si Dios es su Padre y si Dios es mi Padre y si Él es eterno, el Hijo tiene que ser eterno. Si su padre es perro, usted será perro. Si su padre es mono, usted será mono. Pero si mi Padre es Dios y Él es eterno, usted y yo
tenemos eternidad. Pero muchos estamos pensando, ¿cuándo será que me voy a morir? Y ahí se acaba todo. Y eso no es así. Dios ha puesto eternidad en el hombre. Así sea que usted muera en su cuerpo humano, usted tiene dos caminos. El uno es a vivir la eternidad junto con los ángeles en el cielo, o otro es eternidad para irse a quemar en el infierno. Pero usted, cuando lo llevan al cementerio, ahí no se acaba. Ahí es donde va a dar cuentas de lo que usted hizo aquí, con esa eternidad que Dios puso en su corazón. Y a veces nos pasamos jugando la vida pensando que me justifico ante los hombres, ante quien sea, pero ante Dios no hay justificación, porque Él lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no entendemos. Y estamos viviendo a veces con Biblia en mano, pero no entendemos. Y dice, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso. Pero yo te dije, la Reina Valera, ¿tienes? Ya. Hasta el fin. Entonces todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Y vamos a ver ahí en Eclesiastés mismo, capítulo 5, verso 19. Asimismo, a todo hombre, hombre y mujer, dice, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Dios lo ha hecho perfecto. Si usted tiene pan en su casa, usted tiene comida, si Dios le ha dado riqueza, todo proviene de Dios. Pero nosotros le hemos entrecortado esto, y cuando usted tiene una profesión, un sueldo, dice, es mi trabajo, es mi sueldo, y usted lo deja a Dios de al lado, porque usted no conoce que todo Dios lo había hecho antes de que usted venga a este mundo. Y Dios le da riqueza, pero cuando usted tiene riqueza no se acuerda de Dios, y Dios para nada le sirve, según usted, porque es su trabajo lo que ha hecho. Pero Dios lo ha preparado todo de antemano. Mire que los peces en el mar, Dios los preparó, y aquí lo único que hace la persona es pescarlos, pero ya estaban, o los peces los hizo algún ser humano. Todo lo ha hecho Dios hermoso. Pero aquí dice que esto también, goce de su trabajo, esto es don de Dios. Entonces, ¿por qué es que la Biblia nos dice, dale gracias a Dios por todo? Dale gracias a Dios por el huevo que te vas a servir en el desayuno. Dale a Dios gracias por el pan. Pero tú nunca le das gracias. ¿Por qué? Porque no entendemos que esto es don y regalo de Dios. Usted ha de haber oído que en la tierra siempre sucede lugares que no llueve, lugares donde hay hambre, porque Dios desde el cielo cierra las puertas para que no llueva, para que no haya ese don de Dios fluyendo, porque los seres humanos nos hemos apartado del Dios que realmente nos ha puesto aquí en la tierra, y nunca le damos cuenta a Dios y no conocemos lo que es don de Dios. Ahora vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4, verso 10. Aquí vamos a ver, la mayoría conocemos esta lectura de la Biblia como la samaritana. Era una mujer que se encuentra con Jesús. Para los que no saben,
Pero en las preguntas que estaba haciendo esta mujer, Jesús le responde. Y tú estás aquí hoy día para que Dios te responda. Tú estás aquí hoy día ¿para qué? Para que Dios te saque de mucho oscurantismo, de mucho desconocimiento, de mucha ignorancia. Y Jesús le respondió a la samaritana y le dijo: si conocieras, a ver, dígale al que está al lado, si conocieras el don de Dios. Usted puede ir a una iglesia, usted creer en Dios o no ir a una iglesia, tener una religión, pero una cosa es conocer el don de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el don de Dios? Ahora, ¿qué vemos en esto? Que después de tener una charla con esta mujer, porque él anteriormente a esto le dice: dame agua. Y ella le dice: ¿cómo así? Tú me pides agua. Si samaritanos y judíos no nos llevamos. Y aquí Jesús le responde y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Porque a veces esta vida no la entendemos o no sabemos para qué venimos a este mundo, porque no hemos conocido el don de Dios. Y a veces nos ponemos cuando ya nos toca dar. ¿Y qué fue lo que le pidieron a esta mujer? Y ni un vaso de agua no quería dar. ¿Se da cuenta? Nosotros cuando no conocemos el don de Dios no sabemos dar. Y Jesús le dijo: dame agua y yo te voy a dar agua viva. Yo te voy a transmitir el don de Dios. Porque usted y yo, sin el don de Dios, seguimos siendo humanos naturales sin don de Dios y no funcionamos para nada en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Dame, dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Dios te tiene a ti y a mí aquí en la tierra porque Él quiere darte el don de Dios. Él quiere darte agua viva. Cuando tú tomas de esa agua viva, entonces tú comienzas a hacer algo útil en las manos de Dios, porque vas cargando y conociendo un don de Dios. Y nosotros a veces queremos hacer algo para Dios, pero a nuestra manera, y no es a nuestra manera. Vamos a ver el siguiente versículo. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Así somos nosotros. Venimos a buscar a Dios, pero queremos enseñarle a Dios. Queremos contender con Dios. ¿Y Dios por qué no hace así? O sea, como que somos un poquito mejor que Dios. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Y el pozo es hondo. Lo que tú andas buscando para ti está lejos. No vas a llegar, te vas a cansar. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y esta mujer se atreve a preguntarle a Jesús porque le llamó la atención de que le diga: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, Él te daría agua viva. Y Dios quiere darte agua viva. Dios quiere limpiar tu naturaleza humana y darte agua viva. Pero ¿cómo se obtiene esto? Cuando tú tienes el don de Dios. Verso siguiente. ¿Acaso eres tú mayor? Esta mujer sigue contendiendo, porque a veces venimos a la iglesia a contender y a quererle enseñar a Dios. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Porque a veces usted puede conocer los seres humanos hasta por historia de quién fue tal personaje, tal presidente, tal escritor. Eso es lo que conocemos y eso era lo que conocía esta mujer. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Cuando no se conoce el don de Dios como esta mujer samaritana, usted está contendiendo con Dios. ¿Pero cómo?
Pero si yo iba a la iglesia de acá, yo iba a la iglesia de allá, pero si mi mamá me enseñó esto, mi papá me enseñó esto y yo vengo guardando esto. Y esta mujer le sacaba argumentos a Jesús para quererle enseñar a Jesús. Y vamos a ver el siguiente versículo. Y respondió Jesús: Dios te responde hoy. ¿Y qué dice Jesús? Y Jesús le dice: mira, mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Cuando usted toma un vaso de agua, y si está haciendo calor después de una hora, ya usted tiene sed de nuevo. Pero volverá a tener sed, y eso es lo que nos pasa. De todo lo que usted se ha estado alimentando, bebiendo o tomando en esta vida, volvemos en un círculo vicioso y volvemos a tener sed. Y no encontramos una salida, y a veces tenemos, al menos los cristianos, el buen deseo de hacer las cosas bien para Dios, pero volvemos a caer en la misma situación, volvemos a tener sed y no tenemos esa dicha que Dios está queriendo que tengamos. ¿Y es por qué? Porque no conocemos el don de Dios. No conocemos el don de Dios. Vamos al verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, escuche bien, cuando bebemos de lo que Jesús nos da, ahí está la diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes, cuando Dios nos da de beber. Y cuando Dios nos da de beber es cuando usted asimila, conoce la palabra de Dios y usted entiende realmente lo que Dios nos está queriendo decir. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, si tú bebes del agua que Dios te quiere dar, va a haber un cambio en tu vida, va a haber un cambio en tu familia, va a haber un cambio en tu economía, va a haber un cambio en muchas circunstancias de tu vida que tú no lo has podido ni vas a poder solucionarlo con tu forma de pensar. No tendrás sed jamás. ¿Por qué creemos en Dios? Porque Él es fiel y verdadero. Y Él dice: si tomas del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Jamás es cuando vas a tener sed, nunca. Sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú dejas que Dios te dé en este día, tú vas a tomar esa agua que salta para vida eterna. No podemos llegar a Dios a través de religiones, a través de venir a la iglesia. Esto es necesario porque aquí lo aprendes, pero no es la iglesia que te lleva a Dios, sino la decisión que tú tomes si quieres aceptar el agua que Dios te está queriendo dar. Dios nos da una agua que salte para vida eterna. Y el verso 15: y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. A ver, vamos a repetir primero. Vamos todos. 1, 2, 3. Y la mujer. ¿Cuántos quieren el agua que Dios nos quiere dar? Ese es el que marca la diferencia. Esa es la que nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra. Es la palabra de Dios que salta para vida eterna. Ella le dijo: dame de beber esa agua. Venimos a Dios, venimos a la iglesia, pero cuando Dios nos quiere dar algo, no lo queremos. Entonces, ¿cómo conoceremos el don de Dios? Pero esta mujer, después de estar discutiendo con el Señor y diciendo: el pozo es hondo, de este pozo de Jacob sacaron agua para los niños, para los ganados, para todo, y tú no tienes con qué sacarla, ella queriendo enseñar a Jesús. Pero después de discutir, esta mujer dice: dame de esa agua, ya que dices que no voy a tener sed jamás, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No era que entendía la mujer, pero ella quería tener un alivio de no volver a ir a sacar el agua ahí con una polea, con un balde, y sacar agua para ganado es una cosa difícil. Y sacar agua para ganado
que una vaca se le toma 4 baldes, 5 baldes. ¿Y cuánto sería la cantidad de ganado? Y así nosotros llevamos la vida queriendo hacer las cosas a nuestra manera y llevamos una vida atribulada, donde pasamos trabajando de domingo a domingo, pero no hemos tomado el agua que salta para vida eterna, el agua que Jesucristo nos quiere dar, el agua que nos da descanso, el agua que nos lleva a otro nivel, a otra dimensión, el agua del don de Dios. Dios quiere darte esa agua. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yo creo que no era porque entendía, sino que dijo: wow, si me libro de sacarle agua a las vacas, ya es bastante. Pero no conocía el don de Dios. Y así nosotros, como esta mujer, queremos que Dios nos ayude. Venimos: Señor, bendícenos. Cuando nos duele algo, ay, Dios mío. Pero te pasa el cólico, te pasa el dolor y te olvidaste de Dios. Y esta mujer solo lo quería para ya no sacar agua. Póngase, esa mujer ha de haber tenido callos en las manos de un cabo y jalar ahí agua para el ganado. Y ella dijo: bueno, si así es Dios, pues yo ya no vengo a sacarla. Ahí lo termina diciendo: para que yo no tenga que sed ni venga aquí a sacarla. Esa mujer no conocía de don de Dios, y así nosotros a veces estamos mucho. No conocemos el don de Dios, pero queremos que Dios nos bendiga. Y Dios es bueno, nos ha bendecido. Pero Dios está buscando que tú camines en este mundo con el don de Dios. ¿Cuántos quieren el don de Dios? Ya que Jesús le preguntó a esta mujer: ¿quieres el agua? Y él dijo: dámela. ¿De qué depende que este don le funcione? Cuando usted dice: yo lo quiero. Si usted no lo quiere, no le va a funcionar. Ahora vamos a ver otra escritura. Vamos al libro de Hechos. Aquí ya sí me perdí. Veamos el 2:36. Sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa, o sea, ¿cuál es el plan de Dios? Que tú y yo sepamos. El asunto es que no sabemos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la casa de Israel? Y le dice a la iglesia en estos tiempos: sepan que al que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto debemos saberlo nosotros, que el Padre permitió que primero lo crucifiquen, pero después le hizo Señor del cielo, de la tierra y de todo lugar. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? A veces estamos nosotros indecisos, no sabemos qué hacer. Tenemos situaciones en la vida en que no sabemos qué decisión tomar. Y aquí los religiosos de este tiempo se compungieron de corazón y dijeron, o sea, los cristianos que estaban al lado de Pedro o de los apóstoles: ¿qué, varones, hermanos, qué haremos? Porque la pregunta es: ¿qué haremos? Hay circunstancias que estamos pasando en la vida que no sabemos si detenernos, irnos para la izquierda, irnos para la derecha o seguir para el frente. Y lo que tú te debes preguntar hoy día dentro de ti: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Verso siguiente. Y Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Cuántos estamos arrepentidos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. A ver, vamos viendo algo aquí. ¿Qué dijo? Arrepentíos y bautice a su hijo en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Arrepentíos Rubén
y bautízate en el nombre de Jesús. No dice arrepiéntete y que tu papá y tu mamá decidan por ti. ¿Sí se da cuenta? La gran diferencia de lo que nosotros a veces hemos vivido. No sé a usted, pero a mí me bautizaron como a los 25 días de nacido. Y Pedro estaba hablando con un montón de adultos como usted y yo, y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. La decisión de bautizarse, ¿quién la toma? Y si la tomó su mamá o la vecina, no tiene valor en Dios. Hemos hecho cosas que son incorrectas delante de Dios, y por eso la vida no nos funciona, porque la secta, la religión, el fariseísmo nos engañó, y como no hemos leído la Biblia, estamos engañados. Y yo viví engañado hasta los 38 años, que vino la luz de Cristo y me alumbró, y me pude bautizar cuando ya tenía 39 años. Entonces Pedro les dijo a ellos que no sabían, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si tú te bautizas, si tú tomas la decisión de bautizarte, que no la tome otro por ti, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu padre, nadie. Dice: para perdón de los pecados, y recibiréis el don. ¿Cuántos quieren el don? Y recibiréis el don. Hay cláusulas dentro de la palabra que si tú no las vives, estás pidiéndole a Dios, estás queriendo hacer algo, estás queriendo entender a Dios y no conoces a Dios. ¿Y sabe por qué es todo esto? Porque no hemos hecho como está en la palabra. Por eso, cuando ellos dicen: ¿qué haremos? Pedro le dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. No dijo que te bautice tu papá o que te busquen una madrina. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto es lo que Dios pide. Y recibiréis el don. ¿Cuántos quieren el don? Y recibiréis el don. O si no, le hubieran puesto ahí: váyase a la iglesia tal, vaya los domingos de vez en cuando a la iglesia y usted va a recibir el don. Hay una cláusula. El día que tú te bautizas, ya recibes el don. Ya recibes el don, y el don del Espíritu Santo. Y si nosotros a veces no hemos entendido esto, nos bautizamos pero no entendíamos, hoy día Dios te está hablando para que lo entiendas. Que el que fuiste bautizado y tomaste la decisión, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo y ya tienes el don. Ya no eres don cualquiera, tienes el don del Espíritu Santo. Romanos 1:11. Yo creo que yo me voy a cansar. Yo me voy a cansar, digo, y el tiempo todavía está largo para que vengan los jóvenes, los adolescentes. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Entienda, mi iglesia. Si tú te quedas en tu casa trabajando o viendo el fútbol o haciendo cualquier cosa y no buscas a Dios, tampoco nunca vas a tener el don. Y vamos a ver cómo se transmite el don. Si tú no hubieras venido aquí este día, no estuvieras sabiendo lo que en este rato estás aprendiendo. Y dice aquí: porque deseo veros. ¿Quién está diciendo? El apóstol Pablo. ¿Qué dice? Deseo verlos. Y yo también cada domingo tengo deseo de verlos a ustedes. ¿Pero para qué los quiero ver? Vea lo que dice ahí: para comunicarlos algún don espiritual. ¿Cuántos están aprendiendo hoy día? Sinceramente, ¿cuántos están aprendiendo? ¿Para qué los quería ver Pablo? ¿Y yo para qué los quiero ver a ustedes? Para transmitirles un don espiritual. Y si usted no se acerca, usted nunca va a recibir el don. Y pasará por la vida. Le cogen los 60, los 80, los 100 años y usted estuvo en la tierra y nunca conoció un don que Dios tenía para usted, para que lo use,
para que lo multiplique, para que lo haga grande, porque lo que Dios te da es grande. Y Pablo como apóstol decía: ¿cómo deseo verlos? Es por eso el deseo. No es que me están molestando para que yo vaya a la iglesia. A usted es Dios que lo está llamando, no es que lo están molestando. Porque Dios necesita que tú recibas el don, que es un regalo. Pero al no conocer, Satanás astuto nos roba. Y usted vive aquí en la tierra en un cuerpo humano igualitos a todos, pero sin el don. Y Pablo tenía la necesidad de verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dios quiere que usted conozca un don, porque si no lo conoce no es confirmado, no tiene una legalidad. Y eso debe ser transmitido a través de una autoridad espiritual, y en este caso era el apóstol Pablo. Por eso nosotros necesitamos. Están por el encuentro 12 adolescentes y preadolescentes. ¿Y cuál es la mentalidad de nosotros como iglesia, del cuerpo de pastores? Es llevar a estos jóvenes para comunicarles algún don espiritual, para que su hijo aprenda a obedecer, que sepa lo que es honrar padre y madre, para que aprenda a guiarse bien aquí en la vida. Yo le aseguro que estos jóvenes que van a venir, usted va a ver un cambio. Claro que si usted los provoca, el cambio se les pierde. La Biblia por eso dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros. Así que cuando vengan de allá, tenemos que cuidar ese don que han recibido estos chicos allá. ¿A quién le toca cuidarlo? A usted como padre. No exasperéis, no provoquéis. Los hijos: ay, que este hijo no me obedece, ay, que este hijo esto y lo otro, y ay, echándole maldiciones a usted toda la vida. ¿Cuánto le cuesta mandarlo 2 días para que aprenda algún don espiritual? Si yo hoy día estoy como ministro predicando la palabra de Dios, es porque también me fui a un encuentro cuando ya llevaba 8 años en la iglesia y servía para 3 cosas: para nada, para nada y para nada. ¿Qué me faltaba? El don. Y fui al encuentro, y cuando ministraron, Dios me dio el don. Yo tenía tanto miedo a este micrófono, no me daba ni penita de ánimo hablar en público, tenía miedo. Yo lo que oía al micrófono quería salir corriendo. Y mi hijo, el mayor, que era pastor mío en ese tiempo, ministró y dijo: aquí hay gente atada, gente que no puede hablar en público. Y cuando él oró por nosotros, que así mismo éramos 12 hombres, así igual al grupo que se ha ido, yo me liberé y desde ese día recibí el don de predicar. Y salí diciendo de ahí, cuando vine y testifiqué acá, ya no le tuve miedo al micrófono en la iglesia. Y le dije: ahora puedo predicarle a 1 y a 1.000.000, me da lo mismo. Dele el aplauso al Rey. Pero tuve que ir a un encuentro. Usted tiene que dar el primer paso de buscar a Dios. Dios lo está buscando a través de alguien que le está hablando, a través de alguien que lo está invitando. Porque Dios quiere darle un don espiritual. Y Pablo quería darle a este pueblo de los romanos un don espiritual. Entonces, el don es de Dios. Y usted dice: Dios me lo puede dar en la casa. No. La Biblia dice que el que busca, el que pide y el que llama. Entonces, si usted no busca a Dios, no tiene tiempo para venir a escuchar un don espiritual, tampoco Dios se lo va a llevar donde usted está sin buscarlo. Tenemos que buscar. Una palabra cambia tu vida. Y yo me he dado cuenta, y Dios me ha estado hablando en estos 2 días que he estado ayunando, que sin don espiritual usted y yo
poco o nada podemos hacer para Dios. Pero con el don espiritual se rompen los paradigmas, las ataduras, las puertas cerradas se abren y comenzamos a ser útil en el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos este don espiritual. Y vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables y el llamamiento de Dios. Tú tienes llamamiento de Dios. Yo tengo, diga conmigo, yo tengo llamamiento de Dios. Mira, cuando Dios te ha llamado, te está diciendo a ti que tú ya tienes dones, pero tienes que descubrirlos. Y es irrevocable. ¿Qué es irrevocable? Que lo que Dios te da no te lo quita. Eso permanece mientras tú estés aquí en la tierra. Irrevocable son los dones. Entonces, ¿es necesario tener el don o no es necesario? Cuando usted tiene el don, no se lo puede robar el diablo, el ladrón. Nadie nos puede quitar el don. Por ejemplo, pongamos el ejemplo aquí. Brandon tiene el don de tocar el piano. Y Dios no quiere a Brandon, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Ustedes creen que por eso Dios le va a quitar el don? Se puede ir a tocar al mundo, pero el don lo lleva, porque es irrevocable. Qué mala onda que no le toque a Dios y le vaya a tocar a alguien por ahí, al diablo. Sería, pero es irrevocable. Cuando Dios te da don, nadie te lo puede quitar. Y nadie es nadie. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, hoy día Dios te quiere dar dones. Hoy día Dios te quiere revelar el don. ¿Y cómo se recibe? Aquí, según Pablo, Romanos 1:11, él estaba desesperado por verlos, para transmitirles algún don. Cada que predicamos se transmite algo de Dios, algo espiritual. Si usted está atento y usted decide cambiar y recibir ese don que es un regalo, a usted le pertenece, a mí me pertenece, pero al no saber, usted no lo puede usar. Es necesario que tengamos estos dones porque son irrevocables. La plata, la salud, todo se puede perder, pero el don es de Dios y nadie te lo puede quitar. Romanos 12:6. Ahora vamos a ver, porque a veces habemos hermanitos que nos queremos sacar los ojos por ocupar el puesto de, y eso nos entra un celo a veces a nuestro corazón que nos hace daño. Nos queremos poner en el puesto de sin saber que Dios para todos tiene. Y vamos a ver, de manera que teniendo diferentes. A ver, hermana Luz María, dígale, tú y yo al que tiene al lado tenemos diferentes dones. ¿Se da cuenta? Todos aquí tenemos, pero hay que descubrirlo. Usted puede estar metido donde Dios no lo ha llamado, metido las narices por gusto. Y usted está diciendo, yo le sirvo a Dios. Y Dios dice, ¿ya descubriste tu don? Y cuando usted quiere fluir, usted tiene que estar con el don que Dios le ha dado, porque si está con el don suyo, muy lejos no puede llegar. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
Y si Dios le da el don de profecía, ¿para qué? Para que lo tenga guardado. Se está poniendo caliente esto. Lo malo es que nosotros queremos, pedimos, pero no lo usamos. Y Dios quiere que ya comiences a usar ese don. El que tiene el don de profecía en esta iglesia, a Dios gracias, es lo que más se mueve. Don de profecía y don de profetas. Pero ¿qué tienen que hacer? Usarlo. Comience a ensayarse, el que es profeta, comience a ensayarse. En la casa solito, mi hijo cuando no era predicador, el mayor, cogía una grabadora, un cassette, se iba a grabarse las predicaciones y después él mismo se oía. Hasta que fue perfeccionándose y aprendió a predicar. Entonces, ¿qué don tenemos? Primero tenemos que descubrirlo, porque dice de manera que teniendo diferentes dones. Yo no tengo lo que Rubén tiene, ni Rubén tiene lo que yo tengo. Pero para todos hay. Vamos al siguiente versículo. Si de servicio, hay gente que le gusta servir, ¿no? La hermana Marlene, la hermana Tania, así, les gusta servir. La hermana Luz María le gusta andar poniendo por ahí esas telitas. Úselo. Dice, en servicio, o el que enseña. Si usted sabe predicar, ¿qué tiene que hacer? Y si no hay la oportunidad aquí en la iglesia, búsquela. Porque estamos esperando que Dios nos dé y aquí no hay cama para tanta gente. Jesucristo no predicaba en un púlpito. Él predicaba en la playa, en las barcas, en las casas. Entonces, si usted tiene el don de predicar, porque a todos sí se nos ha dicho ir y predicar el evangelio, pero a veces esperamos que el micrófono y el púlpito. No, hermano. Cada vez que hay una oportunidad, siempre hay que hablar de ese Dios que nos tiene el don para que lo hagamos a la manera de Él. Dios tiene dones. Si el de servicio y el que enseña en búsquese la forma. Usted tiene que buscar la forma. Diga, yo sé enseñar, yo sé predicar. Señor, dame una casa. Señor, dame un lugar a donde tengo que hablar, en la oficina, donde trabajo, a dónde. Pero tengo este don que me has puesto. No puede estar. Pero a veces lo tenemos al don amarrado ahí y ya está ahogándose. Sáquelo. Siguiente versículo. El que exhorta. A Melissa no la pongan a predicar. ¿Se da cuenta? El que exhorta en la exhortación. Y el que reparte. El que preside. La hermana Luz María ya mismo la tenemos aquí. Le encanta. Le encanta presidir. Y todos nos valemos para eso. A mí me ponen a presidir y yo creo que comienzan a irse de uno en uno. Una cosa es que Dios me haya llamado a predicar y enseñar, y otra es presidir. Entonces dice, el que reparte con liberalidad. Hay gente que le gusta repartir, dar, hacer canastas en la iglesia para dar al que no tiene. Y son dones que están dentro de nosotros. Y a veces pues queremos hacerlo todo uniforme. Traigan todos para la canasta. Habemos 60 y traemos 6, el 10%. Unos porque tenemos los oídos tapados, somos codos, y otros porque no tenemos realmente el don, nos olvidamos. Pero el que tiene el don no se olvida. Dice, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Misericordia es ayudar al que está caído, al que está enfermo, y saca tiempo para ayudarlo, para levantarlo. Pero todo esto proviene de Dios. Esto no es de cada uno de nosotros. Dios nos da
ese don. Vamos a ver entonces que en Romanos nos dice que para todos hay. Vamos a ver en Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Vamos aquí a ver la diversidad de dones. Hay diversidad. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos hay? Muchos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es: uno canta, otro toca, otro predica, otro reparte, otro sirve. Son dones. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo que está en el músico, que está en el predicador, que está en el que barre, el Espíritu es el mismo, pero los dones son diferentes. Tenemos que aprender a diferenciar, y a veces nosotros no hemos aprendido a diferenciar y estamos peleando con Dios como la mujer samaritana. ¿Cómo vas a sacar el agua del pozo si está hondo? Y queremos enseñarle a Dios. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, diversidad. Pero a veces pensamos que en el cuerpo, en la iglesia, solo un ministerio y basta. Con el que predica basta. No, hay diversidad de ministerios y tienen que resucitar en estos tiempos. Y cada quien tiene que descubrir para qué vino a esta tierra, a este planeta. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Siga. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. O sea que cuando usted ve a Dios manifestarse en el que canta, está con el don de saber cantar, pero el Espíritu que está actuando en él es el mismo que está en mí, que yo estoy predicando. Hay diversidad de ministerios, pero el que actúa es el Espíritu Santo en todos. Y dice el verso 7: pero a cada uno le es dada ¿Cuántos no sabemos qué hacer con ese espíritu a veces? El Espíritu nos es dado a cada uno de nosotros para provecho, para ayudar, para predicar, para sanar, para libertar, en fin, pero no lo hacemos. Y Dios le ha dado, dice, pero a cada uno, dígale al que está a su lado, tú no te libras, dígale, tú no te libras, dígale, a ti también se te ha dado. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Si usted está aquí, usted tiene de Dios, pero usted no lo ha sabido. Se le da el Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A uno nos da Dios palabra de sabiduría para poder saber, tratar, predicar, para transmitir, como decía Pablo, ese don. Necesitamos mucha sabiduría. Y el libro de Proverbios nos dice, compra. En otras palabras, no te la van a dar gratis. Compra la sabiduría. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de según el mismo. O sea, aquí en la iglesia somos un cuerpo, pero a cada uno se nos ha dado un don. Pero estamos, me dijo el Espíritu Santo en esta madrugada, sin desarrollar el don.
Y usted ya tiene el Espíritu para que desarrolle el don. Porque el día que se bautizó, usted fue dado el don del Espíritu. Verso 9. A otro. Usted ha visto que a veces hay gente que tiene un poquito más de fe que uno. Uno no tiene, pero el otro la tiene. A otro fe por el mismo, pero no es la fe de él. Rubén tiene fe, pero yo digo, la fe de Rubén no es la fe de Rubén, es la fe de Dios. Entonces por eso dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Tiene que haber dones de sanidades. Yo no sé dónde están aquí los que Dios los ha mandado a orar por los enfermos. Hay dones de sanidades, pero no estamos usando el don. Y un día tenemos que darle cuenta a Dios por ese don. Verso siguiente. A otros el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu. Unos oran y los milagros se hacen. No todos los debe tener el pastor, no. A cada uno se nos ha dado el hacer milagros, el discernimiento, a otro profecía y a otro discernimiento. En esta parte que dice discernimiento, por gracia de Dios, Dios me da discernimiento para interpretar sueños. Y la verdad es que yo no lo sé. Cuando me cuentan los sueños yo me quedo como, ¿y ahora qué digo? Pero es como que si me aparece una pantalla, a veces al minuto o los segundos, flash, y ya tengo la respuesta, porque no es mío. Y usted dice, el apóstol sabe. No, yo no sé. El don del Espíritu que reposa en mí es el que me revela y me da discernimiento para ver lo que está tratando de decir ese sueño. El discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Hermano Víctor dice que tiene un poco de lenguas ahí. Dice diversos géneros de lengua, y a otro, aquí no hay, ore para que haya un intérprete de lenguas. Hermano, apague porque veo medio, están temblando por ahí la gente y yo estoy con calor, pero y a otro interpretación de lenguas. Entonces mire, todo esto hay en el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuál de estos tiene usted? Pero alguno tiene. Por eso cuando usted asiste a una reunión, a un encuentro, a un discipulado, Dios lo va descubriendo. Y si usted no asiste, ahí seguirá todo el tiempo. Casa, iglesia, casa, iglesia. ¿Qué don tiene? ¿Se han dado cuenta cómo están apareciendo los dones? Y Dios me ha dado ese discernimiento para verlos. Y cuando Dios me dice, esto es así, yo lo digo y sucede. Y el hermano Javier Humboldt, que a veces anda como peleando con Dios, dése cuenta la palabra que Dios le ha dado últimamente. Estaba conversando conmigo el miércoles en la noche y me dice, Dios me dijo que todo lo que Él está haciendo en esta iglesia es de Él. O sea, cállate y no te metas. Le ha hablado Dios. Todo lo que yo estoy haciendo en la iglesia es mío. Le ha dicho Dios. Dios habla. Eso me da una seguridad a mí. Bueno, lo que se está haciendo es Dios que lo está haciendo, no soy yo. ¿Por qué? Porque Dios nos da discernimiento e interpretación. Vamos a ver el verso, ¿hasta cuál dije? El 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces es necesario que tú hoy día sepas cuál es tu don. El don es diferente el tuyo con otra persona, pero el Espíritu
es el mismo. Vamos a continuar. Ya voy como a la mitad. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, o sea, la salvación. ¿Cuánto trabajó usted por la salvación? Nada. Por gracia, un regalo de Dios. Solo por creer en Jesucristo, usted es salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, dígale, no te alabes al que está al lado. Y esto no de vosotros, y esto no es tuyo. Esto que estoy predicando no es mío, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y a veces nosotros andamos utilizando el don y pensamos, mi don, mi don, mi don. ¿Mi don qué pues? Usted no tiene nada, yo no tengo nada. Solo Dios nos ha dado para equipar al cuerpo de Cristo. Por eso dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe nos hace salvo, la creencia en Cristo. Y esto no es, o sea, ni la fe. Tú no tenías ni fe siquiera. Fue Dios que en un momento nos dio la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de, todo es don de Dios. Y cuando nosotros no reconocemos que necesitamos este don, pasamos haciendo cosas, aunque vestidos como cristianos, pero no utilizando el don que Dios nos ha dado. Se da cuenta que, como decía Pablo en Romanos 1:11, quiero verlos para transmitirles algún don, alguna enseñanza que tengo para ustedes. Porque Dios cada que nos reúne nos quiere dar algo nuevo, algo bueno, algo que sea útil para ti y útil para el cuerpo de Cristo. Y cuando usted lo utiliza a la manera de Dios, esto fluye. El verso 9. No por obras, escúchenme bien claro esto. Para que nadie, a veces usted dice, yo evangelicé 5, el otro no lo ha hecho, o yo hice tal cosa, y se anda midiendo con el otro. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, todo es por fe en Dios, no por obras. La gente en las iglesias a veces dice, yo hice tal cosa, yo me sacrifiqué y hice tal cosas, pero la Biblia nos dice, no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. No es porque yo predico más, yo no puedo gloriarme, o porque tengo tanta cantidad de gente. No es por obras, tengo que hacerlo. La cantidad o lo que se haya hecho no es mío, es don de Dios. Efesios 3:7. Dice, del cual yo fui hecho. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo está hablando claramente, del cual yo fui hecho por el don de la gracia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo soy ministro, yo soy predicador, yo soy apóstol. ¿Pero quién lo hizo? Yo fui hecho ministro. ¿Por qué? Por el don de Dios. Pero a veces nosotros dice, por el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Todo don o todo en lo que a usted lo utiliza Dios, escúcheme, no se gloríe que es suyo. Y aprendamos de Pablo que él lo dice, del cual yo fui hecho ministro. Recuerde que Pablo dice, yo soy predicador, yo soy maestro y yo soy apóstol. Y que dice, yo fui hecho por una operación de su poder, por un don de Dios. Escúcheme,
esto es lo otro que por muchos años se manda a estudiar teología o no sé qué para servirle a Dios. Y eso dice Pablo. Pablo dice: yo fui hecho ministro, ahí está, vea lo clarito, por el don. ¿Usted tiene que ir a estudiar para ser pastor, para ser apóstol, para que se manifiesten los dones? No, es el Espíritu Santo que lo hace a usted. Entonces el hombre ha vivido equivocado, mandando a estudiar a su hijo para cura o para pastor, para que sea tal cosa. Hasta el punto que yo conversaba con un hermano hace como 10 años y me dijo: nosotros vamos a hacer apóstol al pastor. Póngase que un hombre quiera ser apóstol, es que eso no funciona. El don lo da Dios. Si yo soy apóstol, no es porque aquí ustedes por votación me eligieron. Yo soy apóstol porque el Señor me lo dio. ¿Estamos entendiendo? Y usted tiene dones. Entonces, cuando yo mando a estudiar a un hijo para ponerlo de tal o de tal, esa es obra humana, eso es carne, eso no es del Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios para descubrir el don que Dios me ha dado y que no me lo quite ni me lo robe el infierno. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Verso 8. Y dice Pablo su condición: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Dígalo sin temor, porque si usted no cree, el diablo lo va a seguir vacilando. Y dice Pablo: a mí, que soy el más pequeñito de todos los santos, me fue dada esta gracia, le fue dada, porque esto es una gracia, el don es una gracia de Dios para que usted haga tal cosa. Usted necesita el don, descubrirlo para poder hacer. Me fue dada esta gracia, no dice yo estudié, yo me formé. Pablo era muy estudiado, pero no le valieron sus estudios para el ministerio. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo, dice Pablo, que me siento el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia o este don de anunciar el evangelio. Todo lo que usted hace es dado por Dios, es un don de Dios, no es suyo. No se agarre de lo que es de Dios. Verso 9. Y de aclarar, ¿cuántos quieren que les aclaren? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido. Dios quiere descubrirte a ti lo que ha estado escondido para ti. Dios tiene cosas grandes. Dios te las quiere aclarar. Del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hay cosas ocultas que usted no las sabe, pero que Dios las tiene para usted. Y si usted se decide a descubrirlas, hoy día mismo usted las obtendrá. Y vamos a ver una última parte de la Biblia en Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Jesucristo. Llevó cautiva. Usted y yo estábamos cautivos, pero Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él tuvo que llevarse su cautividad, mi pecado, mi peso, mi todo malo lo llevó Jesucristo cautivo para darnos dones a los hombres. O sea, es necesario que usted descubra su don. Es necesario que usted tenga su don para que pueda hacer la obra de Dios. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo vino a salvar a la humanidad de arriba del cielo, bajó acá y bajó más abajo de la tierra. ¿Para qué? Para llevarlo todo cautivo. Verso siguiente. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Dios quiere llenarlo. Cristo ya lo hizo, ya está por adelantado, ya es nuestro. Y dice el verso 11, y Él mismo, escuche bien esto, y Él mismo, ¿quién? Él mismo o la universidad tal y tal de Londres, de Estados Unidos, te hizo profeta. Y Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ningún estudio de aquí de la tierra te da los dones. Los dones te los da Dios mismo a través del Santo Espíritu. Y Él mismo constituyó. Cuando dice que Él mismo lo constituyó, no dice vayan y estudien para que saquen este don o este título. Él mismo lo constituyó. Y aquí es cuando la humanidad no cree. Pero el fulano, ¿cómo va a creer si el de acá estudió y el de acá no estudió? Pero Dios ha dado dones a los hombres. Verso siguiente. ¿Cuál es el fin? Que tú tienes que descubrir el don. ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos queremos ser perfeccionados? ¿Para qué Dios puso estos dones mayores como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si tú no te dejas perfeccionar, tampoco puedes seguir en la obra. No puedes servir. A fin de perfeccionar, Dios lo quiere perfeccionar a usted y a mí. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere edificar el cuerpo de Él aquí en la iglesia. Pero usted y yo debemos ser los que descubramos ese don que Dios se lo ha dado. Todos tenemos dones. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad, uniforme. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. A ver, escúcheme bien. Ahí dice, hasta que todos crean en Dios. No, hasta que llegue al Si usted no conoce el don, usted no conoce el don del Espíritu, y Dios quiere que usted conozca, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Si usted no asiste, no adquiere conocimiento. Conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿A qué quiere llevarlo a usted y a mí? A que califique como un varón perfecto, una mujer perfecta. A la medida y a la estatura. O sea, Dios no se queda. Dios no te deja a media. No trates de dar la vuelta para atrás. Dios quiere acabar la obra contigo. Y vamos al versículo 14. Para que ya no seamos niños, dígale, Dios no quiere que seas niño, dígale. Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Gente de iglesia en iglesia. Gente que anda de iglesia en iglesia y nunca se edifica. Para que ya no seas niño. ¿Cómo les dice a esos? Nunca tuvieron un padre espiritual, una cobertura, anduvieron de iglesia en iglesia. Eres niño de todo viento de doctrina, todo lo que te presentan te parece bueno. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Si tú te dejas engañar por gente que te venga a decir que te quiere arrastrar, tú eres un niño arrastrado por las artimañas del error. Dios quiere que tú tengas don. Vamos a ponernos de pie.